a un nuevo día, sabiendo de que Gracias. tenemos por delante retos, pero también, Señor, posibilidades de bendiciones. Sí, Padre. Venimos delante de ti. Gracias por Jesucristo, que si no fuera por su misión en dar su vida en la cruz y su resurrección y su intercesión, no estaríamos dando, Señor, estas lecciones o estas clases. Así es, Gracias Padre. por cada uno de aquellos que se comunica hoy, y al entrar en tu palabra pedimos que nuestros oídos puedan captar por medio del Espíritu de Dios Sí, lo que Señor. tú quieres decirnos a nosotros. Gracias por tu misericordia en cuidar a los hermanos allá en Honduras, allá también por Guatemala, Nicaragua y El Salvador y en otras partes, Señor, donde Sí, han habido terribles calamidades. Tu así, misericordia se manifiesta, y cuando ella se manifiesta nos hace sentir a nosotros muy, pero muy agradecidos, Señor. sí, Señor. Gracias, porque no somos mejores que nadie. Lo que recibimos, lo recibimos de gracia. Sí, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos mientras que estudiamos. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos en la, en la lección de cuál es nuestra meta a seguir en los tiempos que estamos viviendo, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, esperando. Uh, Estamos parados simplemente como espectadores, como aquella famosa canción de los años 50 que decía lo que será, será. Y realmente no podemos estar así. Y de acuerdo a las escrituras, estos tiempos serían tiempos de dormir espiritualmente, de cansancio, de inclusive tomarlo lo más suave que uno pueda, cargados también con muchas, digo muchas, o prioridades, y es un tiempo en que necesitamos que la trompeta suene y que ayude al pueblo de Dios a tener un despertar. Se nos dice o se nos ha dicho que el tiempo más oscuro del día son apenas un tiempecito antes de que salga el sol. Eso es lo que yo he leído en algunos libros. Es un fenómeno que la noche oscurece mucho antes de salir el sol. Si es verdad o no, yo no lo sé, pero eso se comenta, se dice, escritores lo han dicho por muchos años. Y creemos de que estamos viviendo esos tiempos donde el sol está al salir. Me refiero al retorno del Señor, que nos parece que se demora, lo cual también ha sido profetizado, pero sin duda que la noche es oscura y muchos parecen no entender. Tenemos que vivir conscientes de la eternidad, y eso es un mensaje que es aparte, vivir o viviendo concerniente a la eternidad, que no perdamos la eternidad en nuestra visión, que es hacia donde estamos viajando. Entonces hoy, después que hemos tratado algunas cosas, si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos tratado, pues yo quisiera oírla. Si no hay, pues yo entro en la lección de hoy. Muy bien. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Yo sé que yo no voy a poder terminar esta lección de hoy, porque tiene mucho, realmente, parece que no, pero sí, hay mucho que estudiar en relación a este tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la posición que la iglesia debe de asumir. Debemos luchar para ubicarnos hoy. Lo mejor sería, ¿no?,
desde el punto de vista de una congregación, pero podemos aplicarlo definitivamente a nuestra persona, como individuos. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser mi posición? ¿Qué debo yo hacer? ¿Vale la pena hacer un esfuerzo si yo estoy solo, sola? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué hago? Queremos tratar algunas de esas preguntas, necesariamente no hoy, pero sí durante el proceso de este tema. Porque vamos a hacer cosas que los que están a nuestro alrededor no van a entender ni comprender. No podemos esperar de que ellos entiendan y comprendan. Si estamos esperando que ellos entiendan y comprendan el porqué, entonces realmente nunca vamos a llevar a cabo nada porque estamos esperando en ellos, cuando debemos realmente hacer como le dijo el pueblo de Dios, perdón, como le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo de Israel que marchen, porque estaba Moisés orando y Dios le dijo, no es tiempo de orar, marcha, cruza el Mar Rojo. Y entonces eso es algo que debemos de mantener en nuestras mentes. No podemos esperar que los demás entiendan ni comprendan. Y por eso quizás vamos a ser perseguidos, se van a burlar, va a haber opiniones en nuestra contra, pero yo creo que el precio vale la pena pagar, porque Dios va a estar de parte de aquellos que lo busquen a Él por encima de agendas religiosas. En Hechos 15 hay una declaración del apóstol creo que es Pedro, quien está hablando aquí, y no, son las palabras de Jacobo, versículo 13. Cuando ellos callaron, había una discusión en relación a la aceptación de los gentiles en la iglesia. Así que todo no fue fácil. Los gentiles se vieron en una posición donde los cristianos judíos no los querían aceptar a ellos. Entonces, el capítulo 15 de Hechos, lo que hace, es lo que debía hacer la iglesia en ese tiempo. Si no, hubiera ocurrido una tremenda división. Y gracias a Dios por este concilio que se llevó a cabo, donde muchas cosas se llevaron a cabo, explicadas, expresadas por el apóstol Pedro, por Jacobo, otros que estuvieron presentes, que fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y para ellos era difícil aceptar de que Dios estuviera bendiciendo a los gentiles, porque de acuerdo a ellos la bendición simplemente era para los judíos cristianos, no para los gentiles. Así que estamos aquí en medio de una discusión, de una reunión donde no todo el mundo lo ve igual. Entonces, nos dice aquí que Jacobo era en ese tiempo el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces él se levanta y dice, varones hermanos, versículo 13, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Eso fue en casa de Cornelio, cuando Pedro fue a casa de aquel gentil, el centurión, y ellos abrieron su corazón. Ya habían abierto su corazón, pero fueron llenos del Espíritu de Dios en ese momento. Y eso es lo que se refiere a él. Cuando dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, primera vez ahí, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré
y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres... Yo estaba en esta mañana meditando en esas palabras, porque yo creo que aquí es donde cae la gran responsabilidad nuestra. De acuerdo al contexto de estas escrituras, si el tabernáculo de David, el cual vamos a estudiar en parte, se edifica, estamos hablando en un sentido espiritual, entonces los pecadores se van a volver a Dios, los que están a nuestro alrededor. Porque dice aquí, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea, si esto no ocurre, el resto de los hombres, y se refiere a los que estaban en su alrededor, no se iban a volver a Dios. Pero si esto ocurría, y por eso está esa palabra ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Significa que para que sea posible que el resto de los hombres se vuelvan o busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que esa es la base fundamental para esta clase que vamos a tener hoy, que posiblemente vamos a seguir. ¿Por qué esta promesa que encontramos aquí? ¿Por qué el tabernáculo de David? Eso es muy importante para poder entender el significado de lo que quiere decir esto en el libro de los Hechos. Esto se llama estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, estudiar el contexto, el por qué se dice esto. Pregunta que uno debe hacer siempre: ¿por qué? ¿A quién? ¿Dónde? Una serie de preguntas que nos ayudan a entender cualquier escritura en las Sagradas Escrituras. Esta promesa es hecha porque el tabernáculo de David fue algo muy especial para Dios. Fue un acto de espontaneidad de parte de David levantar este tabernáculo o tienda. Y esto tocó el corazón de Dios. Le voy a decir por qué. Tengo que hacer una pausa aquí. El tabernáculo que se levantó en el desierto se levantó por orden de Dios. Dios le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo. Moisés lo hace y lo lleva a cabo. Eso es un tremendísimo, esa palabra quizás no es la más correcta porque tiene que haber una mayor que esa. Es una cosa tremendísima lo que es el estudio de ese tabernáculo, porque iba a ser el lugar donde Dios se iba a reunir con su pueblo en el desierto. Iba a ser un lugar de reunión. Es más, en el Antiguo Testamento se le llama el lugar de reunión, o el templo de reunión, perdón, el tabernáculo de reunión. Era una reunión, no de el pueblo de Dios solo, no. Era un tabernáculo de reunión entre Israel y Dios. Dios va a reunir con su pueblo allí y él iba a manifestar su gloria en ese lugar en ciertas fechas. Eso es otro estudio aparte. Ahora, Moisés lo hace porque Dios le da órdenes. David levanta un tabernáculo espontáneo, no porque Dios se lo manda a decir, no porque Dios se lo exige. Y hay una razón para esto, porque para entender realmente esta necesidad es necesario montarnos en la máquina del tiempo e ir hacia atrás y recordar
de que el arca que estaba en el lugar santísimo había sido robada, interceptada por los filisteos en la última batalla que Israel había tenido con los filisteos, que en ese tiempo el sacerdote se llamaba Elí y el arca siempre iba al frente cuando ellos le daban la cara a cualquier enemigo. Dios iba delante de ellos. Dios le había dicho al pueblo de Israel, yo seré tu vanguardia y tu retaguardia. Entonces, traer el arca en medio de una batalla que se iba a llevar a cabo, le daba al pueblo de Dios una seguridad y convicción de que ellos iban a ganar, porque Dios iba a estar al frente de ellos. Pero lo que ocurre aquí es que ya esa arca ya no contenía lo que significaba la presencia de Dios con Israel por causa de las muchas impropiedades, los pecados, las ofensas, el mismo pueblo de Dios, inclusive los líderes estaban haciendo. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas terribles y Dios se sintió tan ofendido por la conducta de su pueblo que él retiró su presencia de aquel arca, que muchas veces hemos predicado acerca de eso, la construcción del arca, lo que significaba el arca, la tapa del arca, lo que había dentro del arca. Era una caja de oro, cubierta de oro finísimo por dentro y por fuera, que sería cargada únicamente por los levitas con 2 varas. Pero bueno, ya lo que ellos llevaron a esa batalla fue la caja, el arca, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Entonces los filisteos, cuando oyeron el grito judío o de los hebreos, que estaban muy contentos de que el arca estaba siendo traída, lo cual no habían hecho. Pero en un caso de desesperación la mandan a buscar, la traen y el pueblo comienza a gritar aparentemente de júbilo, a un canto de una victoria que no habían tenido, pero ya Dios no estaba allí. Entonces fue fácil para los filisteos llevarse el arca. Y cuando Elí oye de que no se mueren ahí en esta batalla y que perdieron la batalla, y cuando él oye que el arca de Dios había sido llevada, Elí cayó hacia atrás y murió. Y entonces en ese momento una de las nueras de Elí da a luz un hijo y le ponen Cabot, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Eso está en el libro de Reyes y de Crónicas. Entonces los filisteos se llevan el arca como un símbolo de una victoria, como un despojo de una tremenda conquista que habían tenido. Se la llevaron. Y esa arca, para no entrar en otros detalles, de los cuales se desprenden, esto es como un río que tiene varias ramificaciones. Y cualquier ramificación que tengamos a encontrar lecciones de lo que ocurre cuando Dios no está con nosotros. Y entonces, por 50 años, esa arca estuvo con los filisteos. Durante esos 50 años, el que reinó por casi 40 años fue el rey Saúl. Pero el rey Saúl nunca le importó el arca. A él lo que le importaba era su trono. Ocurrió. David llega después, mucha historia por delante. Ahí tenemos la muerte de Goliat porque era joven y una serie de experiencias. David es ungido siendo joven para que sea el próximo rey. Nadie lo sabía excepto David y Samuel. Pero cuando David toma el trono de Judá,
y después de Israel. Y digo Israel y Judá aprendemos. Yo tuve yo no entendía realmente por qué a veces decía Judá, por qué a veces decía Israel. Y la nación de Israel se dividió en dos partes. La parte norte siguió llamando Israel Sur, que es donde estaba Jerusalén y estaba el templo. Esa parte se llamaba Judá. Israel, la del norte, tuvo los peores reyes. No hubo un solo rey que tuvo confianza en Dios o que adoró a Dios. Mientras que Judá tenía todavía allí el templo y casi todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar las fiestas descritas por la ley. Pero bueno, cuando David toma su trono, rodeado por la magnificencia, la gloria, todo lo que se le puede añadir a una gloria terrenal que un rey posee. David siempre se sintió solo, se sintió con mucha nostalgia. Yo he predicado muchas veces que David nunca fue un rey feliz. Él sufrió mucho con sus hijos, sufrió mucho, inclusive yo puedo ir hacia atrás, lo cual no quiero ir, pero me he preguntado muchas veces, algunos de los que han estado bajo mi pastorado, algunos están ahí como hermano Miguel y demás de hace años atrás, lo han oído de mí, decir que David nunca se sintió cómodo en el trono de Israel porque le faltaba algo, había algo que estaba. Él fue más feliz con las ovejitas cuando a él lo ungen en el palacio. Entonces, David lo que quería era traer el arca que se puede. Y entonces, los filisteos, pero los filisteos cogieron gran temor porque comenzaron a aparecer tumores en Filistea y toda la región. La gente estaba muriendo con una epidemia terrible. Hágase la idea de un COVID antiguo. Y entonces Dios derramó su ira, aunque aquella ya no contenía la presencia de Dios, sí todavía representaba algo que Dios había instituido. Y entonces los filisteos lo que hicieron fue poner el arca en un carretón con dos vacas, no dos bueyes, dos vacas. Hay otro mensaje ahí, dos vacas. Y no soltaron las vacas con el carretón. Y las vacas tomaron el camino sin que nadie las dirigiera y agarraron el camino que los encaminaba hacia Jerusalén, mientras que iban bramando por el camino, como clamando. La Biblia dice que el buey conoce, en Isaías capítulo 1 lo dice. Pero entonces llegó un momento donde las vacas se pararon y una casa que estaba allí, de Abedón, cuidó de aquel arca con mucho temor. Entonces David oye que la casa siendo bendecida, las vacas producían muchos terneros saludables, las cabras igualmente, las cosechas las mejores de todo. Y entonces David quería una bendición para su pueblo. Él quería la presencia de Dios. Me recuerda mucho esa disposición que tuvo Moisés, cuando Moisés, Dios le dijo a él, vete y vas a conquistar, pero yo no iré contigo. Llegó un momento en que Dios hizo quizás probar a Moisés. Y Moisés le dice, no, si tú no vas conmigo,
no me interesa ni la leche ni la miel de Canaán. ¿Qué hacemos nosotros con la tierra prometida si tú no estás? Eso nos trae un mensaje a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos esto o tenemos aquello, pero Dios no está? Podemos estirarlo más todavía. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos congregaciones grandes, pero Dios no está? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos esto o tenemos aquello, tenemos lo otro, pero realmente Dios no está? Por eso es que hay un concepto erróneo en el asunto de los números, ¿no? Encontramos aquí que Dios no habita en cualquier lugar o en cualquier estado realmente. Y ya cuando David dice, yo voy a tratar de traer el arca, David tiene un plan, una estrategia. Y yo he predicado mucho acerca de eso. ¿Acerca de qué? Todo lo que Dios ha hecho en las Escrituras, si podemos estudiarlas, Dios siempre tiene una estrategia para lo que Él hace. Y cada vez que Él señaló a ciertas personas en la Biblia, tenemos el ejemplo de Gedeón, tenemos el mismo ejemplo de David, tenemos el ejemplo de tantos líderes, Josué. Dios siempre le entregó una estrategia. Lo van a hacer de esta manera. No lo hagan a lo loco, no lo hagan por impresiones, háganlo de acuerdo a este modelo. Nosotros, como siervos de Dios, o obreros de Dios, o santos de Dios, cualquiera que sea nuestra posición, porque todos somos siervos de Dios de cierta manera, tenemos que tener una estrategia en nuestra vida espiritual. No es vivir para Dios todos los días como si no hay nada específico. A dónde estamos, qué es el de estas clases, hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra estrategia, hacia dónde nos estamos encaminando, cómo podemos buscar, vamos a hacerlo de esta manera después que hemos orado. Tenemos que recibir dirección de Dios, pero no podemos vivir cada día como sin una dirección. Tenemos que orar. Cuando nos levantamos por mañana, Señor, dirige hoy, enséñame con quién debo hablar, a quién debo, y cuando le hable, dame. Entonces, David lo que hizo fue, preparó un tabernáculo. Es como una casa de campaña, quizás hay una mejor palabra en español. A veces tengo problemas en referirme a esto, porque se puede usar la palabra campaña, casa de campaña. No sé si la palabra tienda es correcta, porque una tienda, por ejemplo, en Cuba puede ser un lugar donde la gente va a comprar los alimentos y demás. Pero era como una casa de campaña. Preparó. Él la preparó. Porque Dios no va a estar en cualquier lugar. Si nosotros queremos la presencia de Dios, tenemos que preparar el lugar. Amén. Tenemos que preparar, inclusive, nuestra vida espiritual. Así es, Señor. Tenemos que prepararla, porque Dios no simplemente, porque, hoy los voy a bendecir. Tiene que haber una preparación. Y esa preparación se hace en oración, meditando en la palabra de Dios, esperando en Dios, porque Dios nos habla. Dios habla, no en una forma quizás literal, como yo estoy hablando, que cuando Dios me ha hablado a mí en ciertos tiempos de mi vida específicamente, yo no he tenido duda en lo mínimo que es Dios. Él lo ha estado diciendo. Inclusive han habido casos, acciones difíciles que yo no sabía lo que yo iba a hacer. Yo le decía a mi esposa, voy a orar ahora
y yo iba a mi oficina, cerraba puertas, y en esos momentos es como si Dios me estuviera diciendo, porque es que no sentía aquello de que sé que tengo que orar, pero no había aquel sentir de oración. Y entonces es como si Dios me dijera, no es tiempo de orar, lee mi palabra. Y yo me recuerdo en una ocasión donde había una Biblia grande que todavía la tenemos en nuestro lugar de reunión en el templo, una Biblia grande así, que se llaman Biblias de púlpito, casi no se encuentran hoy. Esa Biblia tiene yo creo que más de 25 años. Y mi padre, que vivía en ese tiempo, todavía era pastor, me dijo, hijo, envíame una Biblia grande, porque hay una hermana en la iglesia que necesita letras grandes. Y esa fue la Biblia más grande que yo encontré. Pero esta hermana necesitaba casi un camión para poder llevar aquella Biblia, porque aquella Biblia era gigantesca. Ella no podía casi ni levantar la Biblia. Entonces me dijo, no, esta es demasiada grande. Él me la envió, me la devolvió, pero yo nunca la devolví a ella. Y desde ese tiempo la comencé a poner en el vestíbulo del templo, abierta. Entonces, yo me recuerdo que esa Biblia todavía yo la tenía en China y yo la agarré, estaba en alto. Y cuando yo la abrí, yo no soy de aquellos que abren la Biblia, que hacen así, Señor, guía mi dedo, que voy a escoger el versículo donde voy a leer, a ver qué dice. Yo nunca he hecho eso, eso es peligroso. Que no pase como el hombre que dijo, no, yo no tengo que estudiar, cuando yo pongo mi dedo, ahí es que yo predico. Y en una ocasión hizo así, y cuando puso el dedo, el versículo decía, y Judas fue y se ahorcó. Y él dijo, oh, esto está bien difícil. Déjame tratar otra vez. Y cayó en Lucas 10, donde Dios le dice, ve y haz tú lo mismo. Que fue la parábola del samaritano. Pero son versículos que no encajan, que no podemos leer la Biblia así. Pero bueno, en ese caso yo la abrí. Yo realmente ni me fijé bien en qué libro era, pero después me di cuenta que era en el libro de Ageo. Y mis ojos cayeron en este versículo que decía, desde este día te bendeciré. Porque estábamos en una situación muy precaria, era difícil. Desde este día te bendeciré. Meditad bien en vuestros caminos. Fue lo que yo leí. Porque desde este día te bendeciré. Sí, desde este día es del día 24. Yo no llegué a orar. Yo lo que hice fue levantarme y yo fui a la cocina donde estaba mi esposa preparando alimentos y le dije, mira lo que yo leí. Eso quiere decir que no nos preocupemos más, que Él va a obrar. A mí eso fue suficiente. Y yo le dije, ¿qué cosa sería si hubiera sido el 24 del mes? Y cuando levanto mis ojos en el almanaque, en el calendario, era el 24 de ese mes. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Ageo capítulo 2. Entonces, yo sé que Dios habla y Dios contestó en una manera, que eso es otro testimonio, en una manera que no había duda de que era Dios, porque no podía haber sido de otra manera o de otra forma. Entonces Dios habla y Él nos comunica y nos enseña qué es lo que debemos hacer. Ahora, cuando David se propone traer el arca, él hace o edifica o pone esta casa de campaña que no tenía paredes, no eran paredes, no habían paredes. Y estableció una adoración continua de día y de noche. Yo quiero que ustedes lo busquen ahí en Primera de Crónicas. Por favor, si tienen su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 16, y uno de ustedes, por favor, lo lee.
Primera de Crónicas 16. Versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos de paz delante de Dios. Versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Ok. Versículos 5 y 6. El primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Ramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Naía, Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf son címbalos. 6. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Una adoración continua. Apareció eso. Mientras que le daban vuelta a la luz, mientras que movían sus sandalias encima de aquella tierra, los trompeteros, los que estaban adorando a Dios día y noche. Yo pienso en mí acostarme de noche, oyendo allá en lo lejano aquella adoración a Jehová. Eso es lo que le placía a David, que su Dios estaba siendo adorado y glorificado. Hay versículos, por ejemplo, si vamos al versículo, sí, yo creo que vale la pena, hermano, ¿lo tienes todavía abierto ahí, hermano Fry? Amén. Lo tienes Amén, ahí, hermano. versículo 37 al 40. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, Ahí está. cada cosa en su día. Ajá. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, Ah. y a Obed Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Una adoración con sacrificio continuo, que es realmente el ejemplo para nosotros. Yo sé que vivimos en un mundo que no es como aquel. Tenemos trabajos, tenemos situaciones, esposas o esposos, hijos, cosas que atender en una sociedad complicada como la nuestra, que no podemos compararla claramente a esos días. Pero aquí hay una lección espiritual en cuál debe ser nuestra actitud continua delante de Dios. Y esta expresión de los holocaustos, la palabra holocausto es un sacrificio donde todo se quemaba. Por eso que encontramos en los libros de historia, cuando los judíos fueron exterminados, casi 6 millones de judíos que fueron exterminados por Hitler, que se le llama en inglés de Holocaust. Ahora en español es holocausto, donde fueron quemados en la mayoría de los casos. El holocausto fue una de las ofrendas que eran ofrecidas a Dios, se quemaba. Y digo quemaba porque habían otras ofrendas y sacrificios donde solo, por ejemplo, se quemaba los riñones, se
se quemaba la grasa, se quemaban ciertas partes del cordero, pero en el holocausto, ese y todo, se quemaba hasta que quedaban nada más que las cenizas. Entonces, esto es un sacrificio, perdón, es una lección para nosotros. Okay, nosotros, sin llegar a un fanatismo, tenemos que entender que todo lo que sea carne que se oponga a lo que es el espíritu debe ser en nosotros. Todo debe ser quemado en nosotros. Nuestra voluntad carnal, que dice por ahí, nuestra voluntad, bueno, entonces se vuelve un robot. Porque tenemos que tener nuestra voluntad, porque seguimos con el privilegio de poder escoger. Si nuestra voluntad se anula, se anula, entonces no hay manera de escoger. Nos volvemos robots. Y Dios no quiere eso de nosotros. Pero todo tiene que ser quemado. La otra cosa es que ahí no hubo un velo. Había un velo en el tabernáculo, en el desierto, pero aquí no. No. Detrás del velo está aquí el arca, era lo principal. Lo que está diciendo aquí es que Dios no quiere de sus hijos. Que todos tenemos acceso ahora a su presencia y que todo depende realmente de nosotros, porque ya el velo, cuando Cristo muere en la cruz, ustedes lo han leído, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Eso es muy extraño. Porque cuando usted pone un material y se va a cortar o comienza por abajo, si se va a rajar, ¿no? Arriba hacia abajo. O sea, Dios es quien toma aquí la dirección y Dios rompe el velo para que todos ahora tengamos acceso a su presencia en una forma completa. Ya no es el sumo sacerdote el único que podía entrar, lo cual solo lo podía el año, en el día de la expiación. Ahora es para todos nosotros. Entonces, depende de nosotros. Usted va a encontrar de Dios todo lo que usted quiere. Depende de usted. No depende de Dios, lo va a hacer porque Él es Dios. Vamos a tener que buscarlo en una forma peculiar. Y como todos somos diferentes y como todos tenemos diferentes situaciones en nuestra vida, tenemos que encontrar ese lugar, esa posición, cómo ubicarnos para que podamos ser ese individuo, esa persona que Dios va a bendecir, no con bendición o bendiciones no sentir bien, pero que va a trabajar a través de nosotros. Porque tenemos que entender que el arca estaba detrás del lugar santísimo. La parte más importante de todo el tabernáculo en el desierto. Ahora, en el arca, lo más importante que había dentro de aquella caja de oro, la arca, al principio hubo tres cosas que Dios dijo, pongan ahí adentro del arca. Ustedes me van a contestar ahora. ¿Qué tres cosas hubo dentro del arca que Dios ordenó que fueran colocadas dentro del arca? El maná. Diferente. Vamos a dejar que diferente. El maná. El maná. La vara. Hablas de la ley. ¿Cuál es? El maná. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Cuál es la otra? Las tablas. ¿Mm? Las tablas. Las tablas del testimonio. Los 10 mandamientos. Esas tres cosas fueron puestas dentro del arca.
en el principio. Después lo único que quedó fueron las tablas de los 10 mandamientos. Ahora, esta palabra, a veces uno la lee en la Biblia, pero yo siempre leo a aquellos a quienes yo le doy alguna lección o cuando trato de predicar, doy una lección, porque hay palabras que las leemos en la Biblia y realmente no sabemos lo que significa. En concerniente al arca, hay una palabra que aparece una y otra vez, que es la palabra propiciatorio. Propiciatorio. La palabra propiciatorio realmente viene de la palabra propiciar. En inglés es más fácil de entender. El que tiene español e inglés, pues se beneficia, porque la palabra propiciatorio en inglés se llama mercy seat. Era la tapa, una tapa de oro, donde estaban dos querubines que se tocaban con sus alas, como mirando hacia dentro del arca, pero realmente había una tapa de oro arriba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, él tenía que tocar las 4 esquinas del arca con sangre. Con sangre. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Bueno, lo que hay dentro del arca nos condena. Que son los 10 mandamientos. No harás, no harás, no harás, no harás, no harás, no harás. Gracias a Dios, la sangre de Cristo ha tocado ese propiciatorio y la sangre es aplicada a la tapa, nos libra de la condenación de lo que hay dentro del arca. Esa es una de las lecciones. Y para entender la palabra propiciatorio, para aquellos que no tienen nada en inglés, vamos al libro de Primera de Juan para encontrar esa palabra en el Nuevo Testamento. Primera de Juan. Mientras que busca, ¿hay alguna pregunta en relación a esto? ¿Qué es lo que no entienden? No tengan pena, por favor. Primera Juan 2:2. ¿No? Y él es la propiciación. Y él es la propiciación del pecado. ¿Cuántas veces usted ha leído esa palabra? ¿Cuál es el texto, hermano? Perdón. Oh, ahí tenemos al hermano Daniel. Bienvenido, hermano. Amén. Primero de Gracias. Juan, capítulo 2, versículo 2. Amén. Gracias. Okay. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Versículo, capítulo 4 del mismo libro. Versículo 10. Otro hermano, sea hermano Fry. Gracias, hermano, por ser tan ágil. En esto consiste el amor. Ahí está el hermano Santo, Román. Bienvenido, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos la palabra otra vez. Nuestra propiciación, propiciar, misericordia. ¿Qué significa? En English es propitiation. Propitiate. ¿Qué significa propiciación? Esta no es una clase de gramática, pero queremos entender ahora. No
tengan pena, yo Proporcionar. cometo errores. Su dedo así y conteste. Hermano Abdel. Proporcionar. Está bien, Facilitar. ok. Ajá. ¿Qué? ¿Facilitar qué? Hermana Conchita. Pero El botón, hermana. No la estamos oyendo. hermana. Proveyó nuestra salvación. Okay, bueno, proveer, sí, pero ¿qué es lo que se está proveyendo o da o como el hermano Abdel nos dijo, ¿cuál fue la palabra suya, hermano? Proporcionar. O proporcionar. ¿Proporcionar qué? ¿Qué es lo que todos queremos? Salvación. Salvación. Podemos decir salvación, la victoria, pero perdón, santificación. Comunicación directa con Dios. Ok, vamos a la raíz. Hermano Rosales, que está escondido por ahí, se fue ya. Estoy aquí. Ok, ¿quieres participar? Bueno, En el centro, esto no es una pregunta para agarrar a nadie. Queremos saber qué es lo que más nosotros anhelamos concerniente a Dios. la plenitud de Dios, su presencia. Ok, la presencia de Dios, su plenitud. Muy bien. ¿Podemos seguir ahí? Hasta que alguno pierda la fe. Sí, hermano. Hermano. Sí. También significa... Wilson. Ok, hermano. Definición también cubierta, Ahí. o asiento sagrado, o asiento de honor, obra de expiación, ¿no? También significa. También. Pero también la raíz del término hebreo también puede ser cubrir, aplacar o cancelar. Redimir con el pago de un rescate, que también se deriva. Ok. Kippur, ¿no? Que significa Sí, expiación. la palabra Kippur. Sí. Kippur, ¿no? Que significa expiación. Entonces, calma la ira de Dios. Calma la ira. Sí. Ok. Nos hace ganar el favor o la voluntad sobre nosotros. Así es. Y si hay algo que yo deseo vivir, es tener el favor de Dios. Significa lo que el Señor dijo en relación a Jesús cuando fue bautizado. Mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí expresa el favor de Dios. Entonces, pero nosotros, todo lo que ustedes dijeron, también aplicable. O sea que no decimos, no, nada de eso. Es favor de Dios. Todo eso va mismo. Queremos el favor de... Queremos orar sin que hayan impedimentos. Queremos orar sin que haya obstáculo en nosotros. Y ese propiciatorio que estaba encima era la caja de lo que hacía era propiciar el favor de Dios hacia Israel y que la ira de Dios se aguantaba porque ellos eran pecadores. Ahora, en el día de expiación había un sacrificio, claramente. Habían realmente dos sacrificios y había uno donde un cabrito se le ponían las manos encima, el sacerdote Aarón le ponía las manos encima y lo enviaba al desierto. Lo enviaba al desierto para que se llevara
simbólicamente los pecados del pueblo de Israel, que es lo que Cristo hace cuando Él sale de Jerusalén y Él va al Gólgota, a la cruz, llevando nuestros pecados. Ahora, en relación a esto, que es lo que tenemos que recordar, y esto es básico aquí, aunque no estamos hablando de esto, pero lo básico es que para tener el favor de Dios, comenzamos entregándonos a Él, creyendo en Él. ¿Okay? Encontramos aquí en las escrituras del propiciatorio que la palabra kabod, C-A-B-O-D, C-A-B-O-D, significa el peso de Dios. El peso de Dios. Esto hacía posible que la ira de Dios se aplicara, la misericordia de Dios, el perdón de Dios se aplicara por un año al pueblo de Israel. Cuando venía el próximo año, tenían que volver a repetirlo. Ahora, ¿qué ocurría cuando los israelitas pecaban individualmente? Ahí es donde viene la responsabilidad individual que cada uno tenía que traer. Un sacrificio, una oveja, los más pobres una tórtola o una masa de trigo, de flor de harina, amasada con aceite de oliva, y era puesto en el altar y era quemado. Eso era lo mínimo, el más pobre, el que no podía traer una tórtola, el que no podía traer, todo tenía que ser consumido. Pero cuando vemos aquí de que en esta etapa habían dos querubines mirándose uno al otro, como mirando hacia el centro. ¿Qué pasó cuando Cristo resucita? Cuando Jesucristo resucita de los muertos, ¿ustedes se recuerdan? Cuando entraron a la cueva, a la tumba, mejor dicho, encontraron a dos varones. A dos ángeles. Amén. Dos ángeles. Uno en la cabeza y otro en los pies. Un cuadro de la propiciación de Dios. Cristo había resucitado de los muertos. Ahí estaba la solución. Porque la muerte había sido vencida y el pecado había sido clavado en la cruz. Otra revelación de la propiciación de Dios. Entonces terminamos con este punto. Nosotros Alex, tenemos... Sí, ¿cómo no? Pregunta. Sí. Sí, ese cuadro es muy interesante, ¿no? Sí. Y gracias por traer eso a la mente, ¿no? Porque vemos que la Biblia no está aislada, ¿verdad? Sino que es un solo hilo, solo hilo conductor. Ajá. Que nos va mostrando, nos va revelando, ¿no? Los planes y los propósitos de Dios. Entonces, sí, señor. Me queda muy claro que entonces la propiciación, Jesús fue el único que pudo satisfacer la justicia de Dios, las demandas de Dios. Solamente Jesús fue el único que la pudo satisfacer, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, hermano, en relación a este tema. En Lucas 18 encontramos la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Sí. Y vemos ahí al fariseo que está orando, ¿no? A su manera, y el publicano también. Y llega un momento donde el publicano dice, donde él alza sus ojos y se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí está. Y nosotros a veces oramos de esa forma, ¿verdad? Decimos, Señor, sé propicio de mí. Mi pregunta es, ¿podemos nosotros seguir orando cuando Jesús ya fue nuestra propiciación? Cuando Jesús ya cubrió todas las demandas que el Padre pedía, ¿podemos nosotros seguir orando de esa forma? Podemos seguir orando. Yo digo que no, pero no sé usted. Sí, podemos seguir orando. Daño no hace, pero necesario no. Porque ya Él ha sido nuestra propiciación. Amén. O sea que daño no hace. Pero sea necesario para que nosotros estemos bien con Dios o estemos agradándole a Dios, no es necesario porque no puede depender de eso. Cristo Jesús muere por nosotros y paga la deuda. Paga la deuda ya.
Cuando Él dice, hecho está, consumado es, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer ahora? Concerniente a nuestra condición pecaminosa. Él pagó el precio. Lo que tenemos que es aceptar eso, aceptarlo, creer y aceptarlo a Él como, volvemos a hacer énfasis en la propiciación. Ahora, muchos dicen, bueno, entonces, ¿para qué tengo yo que obedecer a Dios? Bueno, obedecemos a Dios por causa de lo que Él ha hecho, para agradarle, porque también eso no quiere decir de que nosotros podemos vivir una vida de descuido o de desobediencia, de rebeldía, porque eso no nos da Dios no nos da una licencia a nosotros. Después que Él ha hecho ese acto de propiciación, claramente ahí entraríamos en lo que es la vida cristiana, cómo vivimos ahora para Dios. Lo que debemos hacer como cristianos no es para ganar el favor de Dios. O sea, no hacemos esto para ganar el favor de Dios. Ya nosotros tenemos el favor de Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es no queremos ofender a Dios. No queremos ofender a Dios. No queremos pecar contra Dios. No queremos desobedecer a Dios. Amén. Porque eso realmente viene en desacuerdo con las Escrituras, ¿no? Que debemos orar, que debemos leer la palabra de Dios, que debemos de ser testigos a otros, que debemos ser un testimonio, que hay una vida ejemplar que debemos vivir si Cristo está en nosotros. Esa es la realidad. Bueno, el tiempo ha vencido, pero hay para una pregunta, si la quieren hacer. Todo bien. Yo lo estoy cortando porque no quiero abusar de ustedes, porque no quiero que... No hay preguntas. No, hermano, todo bien. Bueno, entonces lo terminamos ahí, lo dejamos ahí hasta el próximo sábado, que vamos a seguir en el mismo tema, porque hay mucho todavía ahí que es bueno buscar, encontrar, aplicar, porque tenemos que recordar que cuando David, él quiere traer el arca, ¿no? Recuerden que cuando él preparó el lugar, y ya cuando él la coloca, ¿no? Entonces coloca ahí, hubo algo que ocurrió en el camino. Porque siempre va a haber obstáculos para que usted levante un lugar de adoración en su vida, para poder traer la presencia de Dios. No solamente individual, sino localmente, como pueblo de Dios, como congregación, como la iglesia de Dios universalmente. No basta con preparar un lugar. Van a haber obstáculos. ¿Quieres saber si hay obstáculos? Simplemente ponga su corazón en esto y búsquelo para que usted vea cómo el diablo va a poner cuantos obstáculos puede pasar para que usted no siga, para que usted se desaliente, para que usted no siga en esa búsqueda. Porque para eso el diablo existe, o por esa razón, para tratar de hacer daño al trigo, sembrando la cizaña de la que sea. Así que estamos por terminado esta clase, después seguiremos. Si hay preguntas, por favor, la escriben en un papel. Sí, yo tengo una serie continua, total, completa, acerca del tabernáculo. ¿Alguno está interesado en tenerla? Porque está en el cassette, ¿verdad? Oh, está en audio. ¿Puedo hablar? En YouTube, ahí lo pueden encontrar. Es una serie larga. Pero si quieren el sitio o el lugar, mi esposa se lo puede enviar. Yo he intentado, pastor, meterme a las predicaciones estudias antiguas. ¿Se acuerda que tenía un canal, el mismo canal, pero no he podido, hay un menú. ingresar? Hay un menú de mensajes ahí, antiguos, de los años 80. ¿No he podido encontrarlo? No, antes salían los dos iconos de la Iglesia de Dios, de las trompetas. Sí. Salían los dos y yo tenía la opción de ver los nuevos o los antiguos. Ajá. Ya no sale el segundo icono para poder ingresar a las predicaciones
Oh, dice que Antigua a los solo. antiguos tiene problemas. Ella va Ok, a examinar eso. sí. Ella es la experta en tecnología. Gracias. Él es experta en tecnología. Sí. Gracias, hermano. Gracias. A eso que yo le pago bien a ella. Para que haga un buen trabajo. Bueno, vamos También a... a mí, hermano ¿Sí? Alex. ¿Quién También es? a mí, si me puede hacer llegar. Wilson. Ah, el hermano Wilson, ok. Sí, hermano, si me puede hacer llegar la liga también, porque quiero repasar el tema de la semana pasada, la adoración que transforma. Ah, Por ok, favor. muy bien. Está bien, hermano. Sí, hermano. Lo de la clase de la clase que tuvimos el sábado pasado. Dice que ella ha tenido bastantes problemas enviando algunas de estas cosas a través del internet. No sabemos por qué, si esto tiene que ver con el COVID-19. Yo no sé qué es lo que pasa, pero realmente las comunicaciones están muy pobres, están muy malas, muy inciertas. Yo tuve 24 llamadas con Cuba antes de ayer. Sí. Nada más que en la mañana, para comunicación. Hablaba como 10 palabras, se caía. Volví a llamar, otras 10 palabras, se caían. Y así. Y yo las conté todas, 24. Sí. Porque hay un problema serio con la comunicación. Cuba, es que hay muchas personas, hermano, utilizando el internet actualmente y quizás eso afecta. Sí. Excluyendo a Cuba, que es un caso particular. Sí. Siempre Cuba. Yo aquí estuve también, aquí cuesta también, es bastante difícil aquí en El Salvador. Tenemos bastante problema con el internet. En casi todos los países centroamericanos hay problemas. Hermano Eudi, no quiero que te vayas, que te quedes, por favor. Okay. Vamos a tener un momento de oración y yo lo voy a dejar abierto. Uno de ustedes puede guiar en oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por habernos dado esta gran oportunidad de poder oír esta gran lección que hemos oído, Señor, que sin duda es de beneficio a nuestra vida, Señor, y como hijos tuyos, Señor, que somos, para poder ser útil a otros. Amén. Que están en confusión y que están metidos en religiones. Ayúdanos, Señor, a apreciar esta verdad que hemos oído en esta mañana y que, Padre Celestial, se pueda quedar impregnada en nuestras mentes, en nuestra alma y en nuestro corazón. Gracias por poder ver estos hermanos que también son hermanos en la fe. Bendícelo en este día, igual a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo te damos gracias por el hermano Alex de la forma que tú lo usaste en esta mañana. Amén. Amén. Que tengan un bendecido día, hermano. Igualmente. Igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Les bendiga a todos.